Buen día. Buenos días, señores, hermanos, Señor les bendiga. Qué día más precioso, ¿verdad? Qué luz que hay, qué sol. Señalo esto porque el título de la palabra que quiero compartir con ustedes es Luz contra la oscuridad. Es la eterna lucha, ¿verdad? La eterna lucha de la luz contra las tinieblas, ¿verdad? Así es constantemente la vida del ser humano. En el Antiguo Testamento la luz, también hoy, pero de manera particular, en el Antiguo Testamento la luz simbolizaba la presencia de Dios, la presencia y la trascendencia de Dios. La gente asociaba luz, la palabra luz, la luz, con la presencia de Dios. Y sabemos que es así, porque la única luz verdadera es Dios. La única luz que realmente puede iluminar al hombre hoy también es Jesucristo. Hoy también podemos decir que la luz simboliza la luz verdadera, la luz espiritual, la luz que salva, la luz que transforma, es la luz de Dios. No solamente la trascendencia, sino también simboliza el bien y su ausencia del bien. Cuando no hay luz, cuando no hay el bien, cuando no está la presencia de Dios, están las tinieblas, está el mal. No puede ser una de las cosas, porque la luz repele el mal y el mal constantemente quiere cubrir la luz. Este pasaje es una metáfora de esta lucha, de la lucha entre la mentira, la manipulación, lo que no es reconocer y aceptar a Dios. La lucha contra las tinieblas, en cierta manera también la mentira con la verdad. Esta mañana hablaba con un hermano en cómo hoy de qué manera se manipula la verdad, la luz. Y la manera de manipular la verdad es no decir toda la verdad o enfocarla hacia donde queremos. Y es lo que hace el mundo, enfoca la luz hacia aquellas cosas que no interesan, que no convienen, para desviarnos los ojos de donde tenemos que fijar nuestros ojos, que es en la verdadera luz, la única luz que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Habló, el primer versículo que ha leído es: otra vez Jesús les habló. ¿De qué manera Juan resalta esa realidad de que Jesús hablaba? Pero Jesús hablaba palabras de verdad, palabras que solamente puede pronunciar Dios, palabras de peso, palabras que transformarían, que han transformado la historia y el desarrollo del hombre desde entonces. Jesús otra vez habló, porque lo que hizo en su ministerio fue hablarle a la gente, quería llegar a la gente, quería tocar a la gente. Podía hacerlo con su poder, podía usar su poder para hacer lo que quisiera, pero no, Dios en un sentido, y también en su cuerpo de hombre, se puso al nivel del hombre. Quiso persuadirle, quiso hablarle, quiso mostrarle como hace hoy. Dios no viene con una actitud prepotente a la vida de aquellos que necesitamos ser salvos, que somos todos. El Señor viene suavemente. Puede que nos haga pasar alguna situación más propia de nuestros errores que de Él, pero el Señor se acerca suavemente, como un silbido, como un viento apacible, y te va tocando y te va hablando. Jesucristo hizo esto, fue hablando, fue tocando a la gente, fue mostrándoles quién era Él, pero más que quién era Él, que Él era la luz, y lo pronuncia y lo proclama, sino lo que quería hacer con el hombre. Habló como tantas veces Jesús les habló, para que entendieran aquellos que le escuchaban, que eran muchos, le creyeran o no, o le creyeran a medias o no, todos aquellos que le escuchaban, para que recibieran la luz. Por eso Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. ¡Qué declaración más fuerte! Y esa declaración, a los que le estaban escuchando, escribas, fariseos, judíos en general, no les sonaba extraña. Había alguien con un cuerpo de hombre que decía que Él era la luz, y ellos eso les chocaba, de alguna manera les impactaba, porque ellos pensaban en su educación: la luz es Dios. Nos está diciendo este hombre que Él es Dios, y es lo que el Señor quería mostrarles, que Él era Dios. Se lo mostraba de muchas maneras, pero Él quería llegarles al alma, quería que ellos dieran ese paso, como el Señor siempre quiere que nosotros demos un pequeño paso de fe. Luego Él hace el resto,
pero pide ese pequeñito paso de fe de nuestra parte. Quería que recibieran la luz que Él quería mostrarles. Juan, en este pasaje, nos muestra esta lucha. Si ven estos versículos y los analizan y los estudian en profundidad, yo siempre invito a hacerlo. Yo previamente lo he hecho. Yo necesito que la palabra me muestre muchas cosas que todavía no conozco bien en profundidad. Pero sobre todo necesito que me las muestre el Espíritu. No entenderlas a un nivel intelectual o conocerlas y tal, que sí también, sino que me toque a mí. Porque si me toca a mí, yo seré capaz de, aunque sea una sombra, explicar, poder ayudar a aquel que lo necesita. Hay una lucha. Juan percibe, y por eso sigue a Jesucristo desde este prisma y transcribe todas las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, porque él percibía cómo Jesucristo quería llegar a la gente, cómo había esta lucha entre aquellos que le rechazaban por muchas razones y aquellos que no le creían en él y aquellos que le estaban escuchando, que le iban a recibir, que percibían que él era la luz. Yo soy la luz del mundo, decía Jesucristo. Sobre todo, Juan percibe y se da cuenta de cómo Jesucristo entabla esta conversación, ese diálogo, por decirlo de alguna manera, con esos escribas y estos fariseos que tenían el corazón duro, tenían el corazón cegado. Se habían puesto una venda, un antifaz, porque no querían ver esa luz. Algunos atisbaban que algo había, pero no querían, porque sabían que esta luz les haría cambiar y transformar muchas cosas. Jesucristo vemos en este pasaje breve, esos 8 versículos, que Él no vino a discutir, porque Él no discutía con los escribas y los fariseos que le estaban casi interrogando. Él lo que hacía era mostrarles la verdad, mostrarles que delante de ellos tenían a la luz. Esa luz que ya conocían se había hecho hombre y había llegado a su vida. Eso era impactante, tenemos que reconocerlo y aceptarlo. Eso era un paso definitivo y decisivo en la historia del hombre. Porque Él quería guiarles, con su luz quería guiarles a la verdad. Ellos conocían una parte de la verdad, una parte de la verdad que la habían deformado, la habían manipulado, la habían cambiado. Y Jesucristo, centrándose, quería llevarles, con razonamientos que ellos entendían, quería llevarles a la verdad. Que la despojaran de todo aquello que despistaba, que confundía la única verdad, que es Dios, que es el Señor, que Él es la única luz. Es interesante, si se fijan ustedes, que este pasaje, y es lo que quiere mostrarnos de alguna manera Juan, y a propósito pienso entre otros, ¿no? En este pasaje vemos que sigue a un juicio, en el que querían juzgar a una mujer. ¿Recuerdan el anterior? El versículo 11 del pasaje justo anterior, hemos empezado leyendo el 12, en el versículo 11 acaba la situación en la que querían apedrear, querían juzgar a aquella mujer que había cometido un error, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y cómo Jesucristo intervino con su sabiduría, siendo luz en aquel juicio, por decirlo de alguna manera, y disipó las verdaderas intenciones de aquellos, ¿no? El versículo 11 dice, cuando Jesucristo le pide a la mujer, ¿no te acusan? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesucristo a aquella mujer. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A continuación, Juan nos habla de este pasaje en el que Jesucristo se proclama y declara lo que Él es la luz. Después de ese juicio, por decirlo de alguna manera, entramos en una situación en la que casi ya se está celebrando un juicio, o un prejuicio, o un preliminar, como dicen en los temas legales, ¿no? En el que esos hombres, esos expertos de la ley, cuestionan a Jesucristo y quieren de alguna manera interrogar a Jesucristo y cómo acabarían haciendo, ¿verdad? Y como sabemos. Pero Jesucristo lo que quería era mostrarles que también en el mundo hoy hay una luz poderosa, como la había en aquel tiempo, y que esta luz, les quería decir, esta luz es la única salida. Yo soy la única salida, porque os habéis metido en un callejón sin salida, como el mundo, como muchas personas que hoy están en un callejón sin salida y que no saben qué camino seguir, no perciben la luz. Quizá han visto algo de la luz, pero no quieren, no les interesa, tantas cosas que les distraen, tantas falsas doctrinas y tantas historias que les confunden y les ciegan a la verdadera luz, a la única luz.
Estos hombres les pedían testimonios, estos hombres querían evidencias, casi estaban ya, como digo, preparando un juicio. Y en un juicio hay testimonios, hay testigos, hay evidencias, hay pruebas. Y de alguna manera estaban llevando esta situación, ese coloquio con Jesucristo, ese diálogo, a ese nivel, ¿no? Pidiéndole evidencias, pidiéndole testimonio. Jesucristo evidentemente contestaba como él quería, como él sabe, porque su intención no era ganar aquella disputa, en absoluto. Jesucristo no está a nuestro nivel, por supuesto, ¿no? Él no pretende ganarnos en ningún ámbito, porque Él es Dios, Él es el Creador, está por encima de nosotros, Él no quiere discutir con nosotros. Yo quisiera que viéramos los efectos de esta luz, porque primeramente esa luz se manifestó, y lo dice Él: yo soy la luz del mundo. Es clara y concisa su declaración: yo soy la luz del mundo. No hay dudas, no la adorna. Yo soy la luz del mundo. Esa es la primera declaración, ¿no?, de ese texto. Pero también nos muestra que esa luz, aquellos que lo estaban escuchando, veían esa luz delante, pero no la veían. La tenían como no la veían, como pasa hoy también, ¿verdad? Muchos tienen la luz delante, que les alumbra directamente y no la ven. Pero también Jesucristo mostró siempre su misericordia infinita, cómo esa luz traería la victoria. Amén. ¿Has recibido tú esa luz? Gloria a Dios, en su misericordia que nos ha alumbrado, y hemos sido capaces, a pesar de las luces que nos distraen, ¿verdad?, y que están en lucha, falsas luces, hemos en su misericordia poder ver, y no solo verla, sino recibirla. Empieza ese versículo, como decía, en que Jesús reanuda de alguna manera el diálogo, la conversación que ya había tenido con esos escribas y fariseos. Dice el texto que se fueron en el pasaje anterior, pero algunos permanecieron. De alguna manera, algunos seguían interesados, porque creían, porque querían saber más, como fuera. Hoy en el mundo también a veces parece que nuestras palabras caen en saco roto, pero hay gente que escucha, ¿no?, y que no sabemos por qué sigue escuchando, porque el Señor quizá está trabajando en ellos. A mí me desespera cuando hablo a alguien de Jesucristo y no me cree y me escucha. Pienso que no sé evangelizar, y pienso que no sé evangelizar mucho, porque quisiera que la gente se convirtiera, pero no sé que no funciona así. Pero sí sé que yo tengo que sembrar, eso sí que lo sé, que tengo que hacerlo, y que el resultado el Señor será según su voluntad, ¿verdad? Estos hombres, algunos escucharon, y Jesús reanudó esta conversación a los que habían querido seguir escuchándole, porque el Señor habla a todos, a los que Él quiere llamar, pero sobre todo habla a los que les quieren escuchar. Eso no nos quepa duda. El Señor no nos abandona y nos sigue hablando. Puede que por un tiempo no lo escuchemos tanto, pero el Señor nos sigue hablando. Y había muchos que le seguían escuchando, que les querían escuchar. Otros huyeron de la luz, porque el efecto de la luz de Dios, de la verdad, es esta, que las tinieblas a veces salen huyendo, no pueden soportar. El que tiene el corazón tan encanecido, tan duro, a veces le cuesta soportar la pureza, la fuerza, el poder de la luz de Cristo en sus vidas, y salen huyendo. Tiene ese poder, la luz de Dios, que es muy poderosa. La revelación de Dios es la luz, y Jesús estaba en la sala de las ofrendas. No es que este versículo lo diga, el 12, lo sabemos luego al final, de que esa conversación, ese diálogo sucede en la sala de las ofrendas. Saben ustedes que era un lugar del templo en el que almacenaban los diezmos, muchos bienes, era un lugar en el que había muchas cosas valiosas e importantes, ¿no? Y Jesucristo, no sabemos por qué, pero mantiene ese diálogo en esa sala, en la sala de las ofrendas. Luego en el 20 lo veremos, lo dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Si Juan lo señala es porque es así, sucede así, y era importante señalarlo. Esta conversación la mantenía Jesucristo en ese lugar. Luego veremos su significación simbólica también que tiene. El pueblo al que él hablaba andaba en tinieblas espirituales.
Han pasado 2000 y algo de años y sigue pasando lo mismo. El mundo, la gente sigue andando en tinieblas espirituales. A pesar de mucha luz, que ya hay contaminación de demasiada luz, como dicen los expertos, pero la luz verdadera, la luz del Espíritu, sigue a veces oculta por las tinieblas, por las sombras. Y ese pueblo, su pueblo, al que él quería empezar por tocar a su pueblo, evidentemente, la salvación era para todos aquellos que la recibieran a esa luz, andaban en tinieblas. Y el Señor lo sabía y le dolía esto en el alma, el ver cómo su pueblo le rechazaba, el ver cómo aquellos que eran expertos en la ley le rechazaban una y otra vez. Jesucristo habló en un lugar que estaba, es paradójico, ¿verdad?, muy iluminado, porque la sala de las ofrendas era un lugar especialmente iluminado. Porque claro, allí había muchas cosas que había que almacenar y coger y recoger y contar y inventariar, y de alguna manera ese lugar estaba muy iluminado. Dice los textos antiguos que estaba iluminado por 2 candelabros enormes que iluminaban aquel lugar. Evidentemente necesitaban luz, era un lugar cerrado y necesitaban la luz artificial. Qué interesante, ¿verdad? Como el Señor hace las cosas siempre de una manera que nos tocan, directa y a veces indirectamente. El Señor trabaja con nosotros a distintos niveles. Y de qué manera tan impactante se proclama como la luz del mundo en un lugar en el que había mucha luz. Y en un lugar en el que los judíos sabían que había mucha luz. Les debía impactar. ¿Se imaginan ustedes diciendo a un grupo de personas dudosas, algunas, que Él era la luz y estando en un lugar muy iluminado? Qué paradójica, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a pleitear. De hecho, los escribas, los fariseos, se pasaban la vida discutiendo de pequeños matices de la ley tal, de la norma cual. Como saben, tenían 640 normas que habían elaborado aparte de los mandamientos, y constantemente su trabajo era discutir sobre cosas que no tenían importancia, que lo que hacían era cargar a la gente y despistar a la gente y ensombrecer la vista a la gente, porque ellos tenían el control, querían el control de la verdad que querían que tenían ellos, pero la luz se les presentaba y no podían aceptarlo. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Ellos no podían aceptar que alguien dijera que era la verdad, que Dios, hecho hombre, se había acercado a ellos y era la verdad. Eso ellos no lo podían aceptar. Ellos tenían que discutir, confrontar al que decía ser, y era y es el Hijo de Dios hecho hombre. De alguna manera también hoy hay muchos movimientos negacionistas, ¿no?, que niegan la realidad, la verdad, cosas evidentes en el plano físico y del mundo, y lo niegan, y está a la vista, y si uno por poco que se esfuerce puede descubrir que son mentiras. Pero hay movimientos negacionistas. Pero hay un movimiento negacionista mucho más antiguo, tanto como la creación del hombre, que es discutir y negar a Dios. Siempre ha habido intereses en discutir y en negar a Dios, porque la luz de Dios se acepta o no se acepta. No hay medias tintas. No podemos ser medios hijos de Dios. No podemos ser medios cristianos. O lo somos, a pesar de nuestros errores y pecados, o no lo somos. O vivimos en la luz o no vivimos en la luz. No hay vuelta de hoja. Sería cómodo, ¿no?, a veces poder vivir, bueno, yo en esto, sí, en esto andaré un poco en penumbras, en esto no, en esto toda la luz sobre mí. Y ir escogiendo, ¿no? Pero la luz de Dios se expande y toca todo. Jesucristo estaba por encima de esos límites humanos. Por eso, sí, me repito mucho, la verdad, pero lo he leído tantas veces, porque nos muestra cómo Él quería llegar al corazón de los que le estaban escuchando, pero también quería llegar a la mente, al espíritu, como Dios quiere llegar a la mente y al espíritu de todo hombre, de toda mujer, para que perciba esta luz, pero que no la perciba como una imposición, que al hombre le convendría que fuera así, sino que la perciba como algo que el hombre desea y que necesita y que acepta. Y así Jesucristo hablaba con ellos. Querían que percibieran que Él era la luz y quería llegarles.
Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En cada una de las palabras, en cada una de las frases de Jesucristo tenían una carga tremenda. Yo sé quién soy, yo sé de dónde he venido. De alguna manera les estaba diciendo: y vosotros, que también venís y sois creación del Padre, no sabéis a dónde vais. De alguna manera estáis confundidos, aunque penséis que tenéis la luz, no la tenéis, estáis confundidos. Les quería decir: miradme a mí, que yo soy la luz y yo sí que os llevaré por el camino que tenéis que ir. Les estaba dando esa oportunidad, como se la da a cualquiera cuando tiene un encuentro con Jesucristo. Jesucristo se muestra quién es, en dónde estamos cuando nos encuentra, cuando nos alcanza, porque no lo olvidemos, Jesucristo nos alcanza a nosotros. Nosotros no alcanzamos a Jesucristo, aunque a veces en una frase lo podemos decir de una manera coloquial. Él nos ha alcanzado a nosotros primero. Y es lo que les quería decir: yo soy la verdadera luz, en mí me tenéis que mirar, a esa luz, porque si miráis a esa luz, sabréis de dónde sois realmente y sabréis a dónde vais realmente. Cada palabra, cada frase tenía una fuerza y un poder, pero a la vez eran palabras suaves, eran palabras que ellos podían escuchar y podían recibir, aunque al final sabemos el efecto que causó en algunos y cómo rebotaron, para usar una expresión coloquial, y las consecuencias que fue para Jesucristo. Pero Jesucristo lo sabía, ¿no? Él sabía lo que iba. Jesucristo, Dios, está por encima de los límites humanos, y Él, aunque se ponga a nuestro nivel en el sentido de que quiere que le entendamos, que le escuchemos, que le aceptemos, Él es capaz de dialogar con el hombre. Pero estos hombres estaban cerrados por el Espíritu, como muchos. Quería mostrarles que a través de Él llegarían a donde tenían que llegar, que Él es el principio y que Él es el fin. Estos hombres tenían la luz delante y no la veían. Quiero leer unos versículos y vemos un contraste muy interesante en Génesis. Esos primeros versículos que todos recordarán, ¿verdad? ¿Quién puede recordar? Porque cuando empieza a leer la Biblia, tiene que empezar por qué capítulo. ¿Quién lo sabe? Supongo que nos lo dicen porque están recontrados. Por la creación, ¿verdad? Por el primer capítulo de Génesis, el versículo 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos describe la situación, ¿no? Había tinieblas, había luz, había oscuridad. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cito y leo esos versículos para que desde un principio nos muestran cómo Dios no le gustan las tinieblas y no le gusta el desorden. A Dios le gusta la luz, a Dios le gusta el orden, a Dios no le gusta el vacío en el hombre. Y el hombre que está lejos de la luz de Dios vive desordenado en un sentido o en muchos sentidos, y vive además sin luz, vive a oscuras. Y Jesucristo vino precisamente a ser la luz que es y a traerlo. Dios le había traído la luz a su creación, y ahora su Hijo se hacía luz. Qué hermoso, ¿verdad? Al decir: yo soy la luz del mundo, la única luz del mundo. El pueblo de Dios habían olvidado quiénes eran realmente. Era un pueblo que vivía aferrado a su genealogía, a su historia familiar. Yo soy hijo de tal, nieto de cual, bisnieto de cual, y mis antepasados han hecho esto y tal. Se vivía aferrado a una identidad que era de otro realmente. No vivían realmente su esencia como hijo de Dios, como persona, como ser humano. Ellos, si no podían mostrar quiénes eran en un sentido, se sentían perdidos. Pero Dios no necesita saber quiénes éramos, ni quién hemos sido, sino quién seremos a partir de ahora. Eso es lo que cuenta para Dios. A Dios no le interesa nuestra genealogía, nuestra historia. A Dios le interesa nuestro hoy, nuestro presente y nuestro futuro.
que es eterno, si somos capaces de aferrarnos a esa luz. Ellos vivían en ese mundo, ¿no? En quiénes eran, qué lugar ocupaban, cuál era lo que hacían. De alguna manera vivían en ese prestigio social y religioso de quiénes eran. Y Jesucristo eso no le interesaba en absoluto, porque esto llega a apartar a veces y a opacar a veces la verdadera luz, y Él quería llevarles a la luz. El mundo hoy sigue cuestionando a Dios, y esto sumerge más y más en las tinieblas y en la oscuridad. Porque Jesucristo mismo les decía en el 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Qué manera Jesucristo está diciendo? Vosotros juzgáis según vuestro conocimiento adquirido, acumulado, vosotros juzgáis según vuestras evidencias, vuestras suposiciones, y Él dice, yo no vengo a juzgar a nadie. Y si nos retrocedemos al pasaje anterior, Él lo mostró, Él no venía a juzgar a aquella mujer, Él venía a salvarla. Para esto no hacía falta que se hiciera hombre y que padeciera lo que padeció. Él quería salvar al hombre, quería llevarle la luz. Y decía, no, vosotros juzgáis según la carne, según lo que vosotros suponéis, según vuestro conocimiento, y yo no he venido a juzgar. De alguna manera les estaba diciendo, yo no me muevo en vuestros límites, en vuestra limitación mental. Yo me muevo como Dios que soy en lo que quiero, que es traeros la luz y traeros la salvación. Estaban cegados, no percibían la luz, tenían a Dios ante ellos y no le querían ver. Nos sorprende, ¿verdad? Alguno puede pensar, no, si a mí me pasara, yo no cometería ese fallo, ¿no? Pues ellos lo cometieron. Pero además, no solamente tenían a Jesucristo delante, sino que tenían a Jesucristo, ellos que buscaban tanto evidencias, pruebas, le habían visto, algunos de ellos, no sé si todos los que estaban allí, habían visto cómo Jesucristo tenía poder y hacía prodigios y milagros, lo habían visto, y veían también y escuchaban cómo sus palabras, y ellos que entendían algo de la Escritura, se supone, que sabía lo que decía, que conocía la profecía, que conocía bien la Torá, en la que ellos eran especialistas, pero aún así, aún viéndolo, le rechazaban. Porque muchos tenían el corazón duro. Y hoy también pasa. Muchos ven cómo Dios actúa en la vida de muchos hijos de Dios que le han aceptado, cómo Dios toca las vidas, cómo Dios sigue haciendo prodigios y señales aunque no lo perciban, pero aún así no quieren recibirlo, porque recibir a Cristo implica un compromiso. El recibir la luz implica apartarte de las penumbras. Eso lo sabemos, lo intuimos, y quizá eso a veces nos ha llevado a retrasar ese momento, porque sabemos lo que puede suponer el recibir la luz de Cristo. Ellos estaban cegados, no percibían la luz, y además incumplían sus propias normas. Si estudian el pasaje, les invito una vez más, verán, Jesucristo les dice, de qué manera tan sabia, claro, es Dios, pero de qué manera tan sabia está conduciendo la conversación, ¿no? Su declaración. Les dice en el 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Ese versículo, para entenderlo cabalmente, hay que leer lo demás. En vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Les estaba diciendo, vosotros dudáis de mí, no me rechazáis, no me aceptáis, pero vuestra propia ley dice que si un hombre viene con dos testigos, tenéis que escuchar. Les estaba diciendo, oye, no me escucháis a mí. Claro, eso cuando los escribas de los fariseos y los que escuchaban leyeron esto, vieron pensando, ¿qué nos está diciendo este hombre? Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Sigue diciendo Jesucristo, yo soy el que doy el testimonio de mí mismo, yo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí eso nos resuelve. Si vosotros nos está diciendo, vuestra ley dice que tenía que haber dos testigos, vale, ya hay dos testigos, estoy yo mismo y está mi Padre que es Dios, entonces estoy cumpliendo vuestros propios requisitos. Pero su mente estaba tan cegada que no se dieron cuenta, pienso yo, por lo que sucedió después de lo que Jesucristo les estaba diciendo. Jesucristo también lo dice hoy al mundo, no me creéis en mí, pero el Padre y Dios Creador, que lo ha hecho todo, es el que me ha enviado, es el que y al que yo estoy sentado a su diestra ahora.
y observo todo y veo todo lo que hay. Pero Jesucristo se lo decía a estos hombres que le rechazaban. Y él les decía, oye, ¿queréis los testigos? Hay 2 testigos, pero tenían que aceptarle y no querían aceptarle. Pero, ¿y quién puede actuar de testigo, verdad? El único testigo válido que tenía Jesucristo era Dios. Quien había de peso suficiente, de valor suficiente para actuar como testigo. Solamente el Dios Padre. Solo había Dios Padre, que lo sabe todo y lo ve todo. Jesucristo no se desanimaba, ni se desanima todavía hoy. Y como humanos nos desanimaríamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos cuando el mundo no quiere ver la luz? ¿Cuán agradecidos tendríamos que estar? Y sé que lo estamos, pienso que lo estamos, quizá no es suficiente, me refiero a mí, de haber recibido la luz. ¿Qué haríamos fuera de la luz? ¿Ustedes lo han pensado en algún momento? Yo lo pienso en algún momento. Un momento quizá que uno tiene un bajón, uno dice, no vale la pena. Los mallorquines dicen esto. Pero la luz es tan fuerte y tan poderosa que nos aferramos a ella, ¿verdad? Porque sabemos que solamente en la luz, que es Cristo, está la salvación. Y Cristo quería llevar la victoria de esta luz, porque el que recibe la luz tiene la victoria, para la gloria del Señor. Ellos habían permitido que la oscuridad ganara terreno. Ya el Padre había intervenido a través de los profetas en alguna ocasión. En Isaías nos muestra cómo esos versículos del capítulo 9, el 1 y el 2, hablan de cómo la oscuridad estaba cubriendo a su pueblo. En Isaías capítulo 9, dice el versículo 1 y 2, 2 versículos preciosos, hermosos, con una fuerza tremenda. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Quiero repetir esa parte. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué profético, ¿verdad? Por eso Jesucristo en ese momento, en ese pasaje, les dice a aquellos que lo estaban escuchando y que conocían esa parte: yo soy la luz del mundo que he venido a disipar las tinieblas. Habían olvidado y dado la espalda a Dios, pero Jesucristo les mostraba el camino de la luz. Él era la luz que habían esperado tanto tiempo y que en el pasado Dios le había enviado. Qué paradoja, ¿verdad? Jesús es la luz en un lugar muy iluminado y aún así se negaban a verle y deseaban apartarlo de su vida. De alguna manera podemos trasladarlo a hoy. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres reciben esta luz, ven esta luz en medio de una situación de bendición, de gozo, de algo extraordinario en su vida, en la vida de alguien que está a su lado? O sea, en medio de luz, de esa luz que es el poder de Dios obrando en nuestra vida, ven la luz que les toca y aún así la rechazan. Él estaba, nos dice el 20, estas palabras dando Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El tiempo atrás ya había empezado. El reloj de arena se invirtió y los granos ya iban retrocediendo y llevando al punto en el que Cristo, la luz verdadera, sería apagada solo por un instante por voluntad de Dios y del Padre, para que la luz luego resurgiera y resplandeciera para siempre. Palpando, nos dice también en Hechos, Pablo en Atenas, ante los filósofos, les dice: estáis a oscuras, pero en medio de la oscuridad, incluso el que está desesperado busca, palpando, buscar la verdad. Y a veces el hombre está sumergido en la oscuridad, y aunque sea palpando, desesperado, mira de salir de esas penumbras, de esa oscuridad. Cuando el hombre anda en angustia y está en esta situación, desesperadamente busca a Cristo, y Cristo muchas veces le proyecta, aunque sea un poco de esa luz, para que se aferre a ella y salga de esta luz. Quiero acabar con ese pensamiento, ¿no?, de que hoy Cristo se sigue manifestando.
La luz de Cristo sigue proyectándose sobre las penumbras, sobre las sombras, sobre la negrura que quieren taparlo y opacarlo todo. Este versículo de Hechos, quiero acabar con él, en el capítulo 26, versículos 27 y 28, que dicen, cuando Pablo es presentado a Agripa, que le quieren juzgar, y le habla del Evangelio, le habla de Cristo. Agripa era judío, y aquel hombre estaba escuchando, conocía lo que estaba hablando Pablo, y el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristianos. ¿Cuántas personas hoy entienden que lo que les decimos es verdad, que entienden que tiene fuerza, que tiene poder, que es algo poderoso, que ha vencido al tiempo y al mundo y lo hará, pero no quieren aceptarlo? Por poco me persuades de ser cristiano. ¿De qué manera él se asustó cuando la luz estaba entrando en su vida y la tapó? No quiso que... Y así a veces el hombre actúa ante la revelación. Tampoco estos escribas y fariseos querían que se les convenciera, pero nosotros sabemos que la palabra es la luz de la esperanza y la salvación. Y aunque no todos quieran verla, algunos la verán. Tenemos que tener esa confianza y esa fe en que el Señor tocará vidas, así como tocó la nuestra. Seamos la luz del mundo, alumbremos al mundo con el Evangelio, y aquellos que estén en la voluntad de Dios, que la vean y la reciban, lo harán y serán salvos. Si les parece, inclinamos nuestras cabezas y ahora haremos una oración.